Me los bendiga, hermanos. Tengan buena tarde. Estamos el día de hoy de celebración, como cada día de los cristianos, pero estamos nosotros celebrando un hecho, recordando un hecho, que nosotros somos los beneficiados del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, como tenemos de memoria las 7 palabras de nuestro Señor Jesús, y es precioso que la palabra de Dios, cada vez que se tenga que predicar este tipo de mensajes, a cada uno de nosotros nos da algo diferente. Y eso le glorifica a Dios mucho más, porque cuando pensamos que no sabemos el pasaje o sabemos lo que sucedió, Dios nos ilumina y nos revela algo nuevo para cada uno de nosotros y seguir aprendiendo sobre darle la gloria a Dios como Él es digno. Mis hermanos, vamos a estar leyendo en el Salmo 22, del versículo 1 al 8. Tenga la palabra de Dios ahí en la mano. No olvide que no dejamos de darle la gloria a Dios, dejarle dar culto como Él es digno con nuestra vida en santidad. El Salmo 22, para estar haciendo memoria de sacrificio de Jesús. Hemos tenido de recordatorio toda esta semana, desde el domingo, con la entrada victoriosa del victorioso Señor de señores y Rey de reyes. Hemos tenido también en memoria estos días de lo que fue los mensajes, las profecías de nuestro Señor Jesús en el templo, pero también recordábamos la cena del Señor, la Santa Cena, lo que fue el último alimento, la última bebida que iba a tomar antes de ser traicionado por uno de sus discípulos. Por ello vamos a leer el Salmo 22, un salmo mesiánico. Vamos a estar haciendo lectura solamente del versículo 1 al versículo 8. En el nombre de Jesús dice la palabra, hermanos: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí. Estiran los labios, menean la cabeza, diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Hermanos, lo que vamos a estar recordando hoy son los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, los últimos momentos de su ministerio, las 6 horas de una crucifixión, las 6 horas de un viernes, que es la meta, al final de cuentas, de todo su ministerio. Es el punto máximo de la glorificación de Dios que Cristo vino aquí a la tierra a hacer. Estos últimos instantes de la vida de Cristo van a ser gota a gota de la copa de la ira de Dios tomándola Jesús, gota a gota, y asimismo la sangre de Él. Cada una de esas gotas iban a ser derramadas por nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, en otras palabras, quiero hablarle de la pasión de Cristo, el profeta, el sacerdote, el rey. La pasión de Cristo por su Padre. Tenemos que recordar esto, hermanos, que lo que es pasión es padecer sufrimiento. Es también sinónimo de dolor, sinónimo de amor. Y nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto, no solamente estos días anteriores, no solamente en la entrada a Jerusalén, sino desde que Él tuvo el ministerio en sus manos, que comenzó a hacerlo, de que Él tuvo el conocimiento que Él era el Mesías. Desde antes, Él siempre estuvo aquí para glorificar al Padre. Jesucristo, hermanos, nos ama. El Padre nos ama. Pero a veces el cristiano tenemos de memoria cosas un poco grisáceas. Nos confundimos y pensamos que todo lo hizo Cristo por nosotros, para nosotros. Y somos parte de los beneficiados. Pero el Señor me traía a la memoria algo. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, toda la pasión que tuvo Cristo Jesús, no fue principalmente, prioritariamente para nosotros. Porque si hubiera sido de Jesús, primeramente amar a nosotros, a su pueblo, al prójimo,
Él mismo hubiera pecado. El mandamiento primero es amar a Dios con cuerpo, alma y espíritu sobre todas las cosas. Y Cristo, el Hijo del contentamiento, siempre lo hizo. Desde la entrada a Jerusalén victorioso siempre quiso agradar al Padre. Nunca vino a buscar agradar al hombre. Ese grupo que mismo le decían, sálvanos, hijo de David, ellos querían un rey inmediato. Como en los tiempos de antes, Israel pidió un rey inmediato y tuvo a Saúl y pagó las consecuencias hasta que llegó el rey David. Pero Cristo no se dejó vencer por la tentación del hombre, ni por humanismo, ni sentimentalismo, ni querer agradar al prójimo. Primeramente buscó agradar a Dios. Pero el amar a Dios solamente puede hacerlo perfectamente el Hijo, en el cual el Padre tiene el contentamiento. Para ello, hermanos, quiero recordarles lo que dice Juan 12, 27 y 28. Dice, hablando Jesús, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Aquí no estamos hablando del pasaje de Getsemaní, es antes todavía. Pero Cristo ahí nos está recordando a todos nosotros, hermanos, que su pasión, la pasión de Cristo, era hacer la voluntad del Padre. Él había venido a glorificar al Padre. Si Cristo, mis hermanos, si Cristo no entrega su vida como la entregó, no hubiera glorificado al Padre. Y para eso Cristo había venido. Quiero que no pierdan en todo este mensaje esta base. Cristo vino a la tierra a glorificar al Padre. Somos redimidos y ahora nosotros glorificamos al Padre. Pero el objetivo de Cristo fue la glorificación del Padre. Antes de recordar las 7 palabras o 7 frases, hermanos, quiero hacerles un poco de recapitulación, que después de la cena del Señor, después de estar en el Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo, como leíamos en Lucas 22, ahí mismo estaba sufriendo la hematidrosis, esa liberación de la sangre por medio del sudor, y ya estaba derramando sangre, ya estaba padeciendo sufrimiento, niveles de angustia, niveles de estrés, niveles de ansiedad. Cuando Jesucristo nunca había pasado por ansiedad, estaba comenzando a cargar la ansiedad de cada uno de nosotros, inclusive de ustedes, jóvenes. Él no tenía y nunca tuvo pecado, pero desde ahí empezó a cargar las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestra ansiedad. Cristo tuvo temor, gran temor. Nunca había tenido temor ni por el hombre, ni por Satanás, ni por los demonios. Él mismo vivió lo que dijo: si han de temer, teman al que puede enviar tu alma al infierno. Empezó a temer a Dios. Empezó a tener un temor, un terror nuestro Señor Jesús, sin haber padecido jamás enfermedades. Jamás Cristo no se podía enfermar. Jamás se podía enfermar. Jamás podía pecar. Y no eso le quita gloria, sino al contrario, vemos la gloria más grande, porque a pesar de ello, cargó todas las enfermedades, cargó todas las angustias, ansiedades, cargó todos los pecados en su cuerpo. Cristo, la pasión de Cristo, como se le conoce, son lo último, lo de la cruz, la crucifixión, desde que carga su cruz. Pero hermanos, la pasión de Cristo de hacer la voluntad de su Padre fue siempre, siempre. Desde la adolescencia él mismo, los negocios de mi Padre tengo que estar. Siempre buscó hacer la voluntad del Padre y debemos de seguir el ejemplo del Hijo del contentamiento, que nosotros busquemos en nuestro diario vivir, no importando las circunstancias,
da a hacer la voluntad del Padre y eso es glorificarlo en todo momento y en toda situación. Siempre lo hizo. Y había llegado el momento del punto máximo de glorificar a su Padre. ¿Creen que no lo haría, hermanos? Si a eso había venido. A lo suyo vino, a glorificar al Padre. Ahí mismo recordamos la oración en el Getsemaní. Y la oración que le hace al Padre es una petición dentro de la voluntad del Padre. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre 100%. Y cuando está pidiendo que si es posible que se quite esta copa de Él, no está pidiendo una rogativa para que no haga, no, Él es posible. Traducido ya en otras palabras es, si en tu voluntad, Padre, está que yo no tome la copa, adelante. Pero si no es, que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre. Qué precioso Hijo. Y qué hermoso Padre que ha enviado a este Hijo para salvar ahora y tener hijos por adopción. Hermanos, nuestro Señor empieza por la transpiración a empezar a lavarnos de nuestras ansiedades. En ese momento en Getsemaní, esa sangre liberada, empieza a tomar la copa de la voluntad de Dios. Gota por gota tomó la ira de Dios. Gota por gota, porque muchas veces nos vamos directamente a la cruz y tenemos que hacer recordatorio de lo que ya traía Jesús desde antes. Hermanos, la pasión de Cristo, nos vamos a quedar toda la humanidad, todos los predicadores, todos los historiadores, todo cristiano corto a verdaderamente cómo fue. Aún estando usted y yo presentes ahí y verlo, nos vamos a quedar cortos, porque solamente la pasión de Cristo, el dolor, puede tenerlo al máximo y conocerlo, lo que fue el Padre y el Hijo. Solamente ellos. Nunca vamos a saber qué era ese dolor del Padre por ver a su Hijo y no hacer nada, o por el Hijo sentirse sin el Padre. Cristo, hermanos, es traicionado por Judas, es traicionado por Pedro, no lo olvide. Es traicionado y negado por ambos discípulos. Uno por monedas de plata, otro por su vida, pero al final de cuentas, dos pecadores. Dos que negaron y traicionaron a Jesús. Cristo aceptó la soberanía de su Padre, la soberanía de Dios. A pesar de que tenía traición en su vida por sus amigos, Él no dejó de buscar hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos dejamos de hacer la voluntad del Padre? Porque un hermano, porque una hermana, porque un pastor, porque X o Y nos traicionaron, cuando el Padre nunca nos ha traicionado. Vea lo que es el Hijo perfecto, el Hijo del contentamiento. Falsas acusaciones, falsos testigos que no se ponían ni de acuerdo entre ellos, mentiras tras mentiras desde que es tomado nuestro Señor. Todavía, hermanos, me lo traía a memoria nuestro Padre Celestial. Aún mismo Pedro ahí saca una espada y corta una oreja. ¿Sabe lo que es el Dios de amor, el Verbo encarnado? Ama a tus enemigos. Y viendo a Pedro cortando la oreja al enemigo, y lo perdonó. Y sanó aún mismo ahí al que lo iba a llevar preso. Quiero que vea que los discípulos, que somos cada uno de nosotros, siempre vamos a ser imperfectos, pero la gracia de Cristo sobreabunda sobre nosotros. La misericordia, todos los atributos perfectos de nuestro Dios, Cristo nos ha permitido por medio de Él disfrutarlos, excepto uno: la ira de Dios. Y ese atributo, gloria a Dios por Él, pero bendito Dios que nunca, escúchelo bien, jamás vamos a pasar un segundo debajo de ese atributo, de la ira de Dios. Falsos testigos, mentiras y mentiras. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos
cuando dicen, no mentiras, sino verdades, y nos molesta. Y ahí estaban diciendo mentiras de Él. Y Él no abrió su boca. Juicios ilegales, juicios injustos, siendo de noche y fuera del templo. Eran injustos hasta conforme a la ley judía. Eran injustos, ilegales. Es el juicio más injusto que se ha hecho en toda la historia de la humanidad y se va a hacer. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, haciendo la voluntad de su Padre, recordábamos Job, recordamos al rey David. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, ese nombre Jehová bendito, hablando de Job. Rey David lo estaban insultando, lo quisieron matar al que lo estaba insultando. Y él, si me está insultando, Dios se lo permitió. Si ellos, que son creación y pecaron, lograron en momentos hacer la voluntad de Dios, como Jesús, que nunca pecó y vino a lo que vino, a agradar al Padre, ¿cómo no iba a aceptar la soberanía de Dios? Este mensaje, hermanos, es para que escudriñe en estos días cómo ha reaccionado ante la soberanía de Dios también. Jesús herido, burlado, injuriado ante el concilio de ancianos, sacerdotes, escribas, ante Caifás. Lo leen Lucas 22, 63 en adelante. Hermanos, en estos días escuchamos mucho del bullying, del abuso a las personas, cualquier edad, género. Pero si alguien sufrió verdaderamente, alguien siendo santo, siendo inocente de abuso, fue Jesús. A sus 33 años estaba siendo herido, injuriado, se burlaban. Traigan la memoria todo lo que fue, mis hermanos. Lo ponían con vestidos de púrpura, la corona de espinas que medían 30 centímetros aproximadamente las espinas. Entraban a la sien, el golpe más doloroso en la sien, conforme los boxeadores. Ahora imagínense lo que vienen siendo las espinas, injustamente, siendo inocente, siendo el Hijo de Dios y burlándose, siendo el Rey de Reyes y burlándose, cuando en una entrada a Jerusalén tuvo Hosana, Hosana, cuando tuvo en la entrada a Jerusalén, bendito el que viene en nombre del Señor, Hijo de David, sálvanos, reconociéndolo como Rey temporal. Y ahora unos burlándose y golpeándolo con una caña y golpeándolo y azotándolo, diciéndonos, profetiza quién te golpeó. Burlándose del profeta, burlándose del sacerdote, burlándose del Rey de Reyes, diciendo, oh salve, Rey de los judíos, cuando verdaderamente Él es el Rey. Y Cristo no abrió su boca. Cristo, hermanos, sufrió todo abuso. Usted y yo, antes de ser cristianos, abusamos de personas, nos burlamos, hicimos escarnio muchas veces de personas. Y ahora usted está destinado, está caminando a la patria celestial con una paz que no merecíamos. ¿Quién pagó todas las burlas y el daño que hicimos? Todo ese bullying que le hicimos a las personas, todo el maltrato que le hicimos a adolescentes, niños, jóvenes, cual sea tu justificante, hermano. Cada uno de los chismes, hermana, cada una de las traiciones que hiciste, cada una de tus burlas que hiciste con familia o amistades que dijiste que eran para toda la vida. Pues Cristo estaba pagando ya cada uno de esas burlas, cada uno de esos abusos. No se enfoque rápido y vaya a las 7 palabras. Vea lo que estaba pasando. Porque cuando llega a las 7 palabras, vea lo que ya trae atrás en él. Nuestro Señor Jesús, ante Pilato y Herodes Antipas, y lo de regreso a Pilato, Lucas 23 lo ve. Se burlan de él, están esperando alguna señal, están esperando algún milagro y no recibe nada.
Simplemente más burlas vistiéndolo de púrpura. Pilato lo quiere soltar y el pueblo lo rechaza. ¿Cuántas veces vemos aquí en la tierra juicios injustos? Juicios que liberan a los culpables, que liberan a los asesinos, a los violadores. Pero también cuántos juicios injustos que les dan pena de muerte por toda la vida. Inyección letal, encarcelamiento a personas inocentes. ¿Cuántas veces hemos visto en esta tierra que los de arriba, el gobierno, los que tienen el poder respecto a la autoridad, ellos hacen todo y ponen chivos expiatorios para acusar a falsos? Y la ciudadanía no puede hacer nada a pesar de que claman por la liberación. Pero el sacrificio de Jesús, hermanos, este juicio es al revés. Los de arriba lo querían soltar. Ellos no querían matarlo. Ellos no querían crucificarlo. Ellos no encontraron ningún mal. Y la ciudadanía, el pueblo, su pueblo, el pueblo que vio tanta bendición y la disfrutó aún mismo horas antes, días antes acababa de liberar a cojos, ciegos. En el mismo templo, ahora esos mismos habitantes estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Grupo de personas posiblemente que decían: sálvanos, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora está a días, pasaron días. Y ahora están: crucifícale, crucifícale. El corazón del hombre, hermanos, sin Cristo Jesús, siempre tiende al egoísmo y a la maldad. A pesar de todo lo que Cristo había hecho, el hombre seguía traicionándolo. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado a la cruz. Todavía ese grupo de personas no tenían la salvación en ellos. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, no diga que lloraría y que trataría de tener la cruz. Porque aún mismo en estos días, ya siendo salvos, ¿cuántas veces nos burlamos con nuestra falta de consagración del sacrificio de Jesús? Fue golpeado con puñetazos, latigado, escupido, coronado con espinas, injuriado, vestido de púrpura. ¿Sabe lo que es que liberen a un asesino? A alguien que estaba provocando guerrillas, robos, y que tú, siendo el inocente y que te están acusando de falsamente, ahora Barrabás lo eligió el pueblo para que fuera libre. Liberar a alguien que sí era asesino y culpar a crucifixión el que nunca hizo ningún mal. Traiga a la memoria en este punto cuánto mal había hecho Jesús. Nunca, jamás hizo ningún mal. Y Cristo desde ahí ya estaba dando la vida por lo peor. Tenía que liberarse uno, y Barrabás fue liberado, y hubo un sustituto de Barrabás, Jesucristo. Si eres asesino, si fuiste asesino, si fuiste lo peor, has probado la gracia de Cristo, el que vino a hacer la voluntad del Padre, el que vino y dijo: ama a tus enemigos, lo vino a hacer con su vida misma. Nuestro Señor tiene su recorrido al Gólgota, a la calavera. Lo puede encontrar en Juan 19, 17, 19. Y hermanos, comenzamos ahora. Todo esto fue la antesala de la pasión de Cristo, la antesala de la crucifixión, perdón.
Y ahora podemos leer, mis hermanos, cuando nuestro Señor fue llevado, 19 de Juan, versículo 17, y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Hermanos, Pilato, ninguno de los que tuvieron cargo, y aunque se lavaran las manos, fueron libres de lo que hicieron, porque accedieron a agradar a un pueblo, a agradar al César, en vez de agradar a Dios. Y Pilato mismo, sí había un cansancio en él de lo molesto que fueron estos pontífices, y con la intención puso, aparentemente, tratando de molestarlos más, escribiendo: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero no cabe duda que sí, Jesús Nazareno es el Rey de los judíos. En diferentes idiomas, para que todos tuvieran acceso a leer y conocer esta cruz. Nos lleva, hermanos, que la pasión de Cristo en la cruz, el momento en que Cristo va a seguir glorificando a su Padre en la cruz del Calvario, comienza a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana comienza, y vamos a ver que las primeras palabras, las primeras frases, las primeras 4 suceden de 9 a 12, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. No se confunda con los horarios que vienen aquí. Uno está conforme al horario de Roma y conforme a los judíos. Los judíos a las 6 de la mañana era su primera hora. Entonces a las 9 teníamos la tercera hora, a las 12 la sexta y a las 3 de la tarde la novena. Pero respecto a los romanos, el reloj era conforme a nosotros, las 12 a.m., 1, 2, 3, por cuando lea el paralelismo. Mis hermanos, la primera frase que nos da nuestro Señor Jesucristo, la primera palabra, la primera que el Señor va a usar para glorificar al Padre. Y quiero que recuerde que nuestro Señor Jesucristo ya estaba crucificado, ya estaba pendiente en una cruz. Ya estaban sus muñecas atravesadas por clavos que no tenían filo. Ya estaba derramando la sangre desde el Getsemaní. Ya estaba su cuerpo latigado y desprendido, muchas partes de su piel por huesos. Ya estaba derramando la sangre. No piense que ahí apenas iba a comenzar. Ya estaban sus pies por el talón de Aquiles atravesados, sin nada de apoyo, solamente apoyándose en el clavo atravesado. Y también nuestro Señor ya estaba desnudo. El arte, los diferentes tipos de religiones lo tratan de poner con un pudor, y qué bueno, pero no olvide la realidad. Nuestro Señor Jesús estaba en una cruz, desnudo y sangrando, pasando y pasando diferentes personajes y meneando la cabeza diciendo: baja, si eres el Cristo, bájate, el que tú reedificas el templo en 3 días. ¿Cuántas burlas todavía en la cruz? Quiero que vea que el amor de Cristo por su Padre, porque el primer mandamiento es amar a Dios con cuerpo, alma y espíritu. Y la pasión de Cristo, el padecimiento, el de sufrimiento en Él fue con cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo estaba sufriendo, estaba teniendo pasión por hacer la voluntad de su Padre. Su alma, la traición de amistades, la traición del pueblo, estaba sufriendo gran padecimiento, y su espíritu muy pronto iba a ser